Bueno, que se nos fue el 2019 y ya toca hacer el video anual de los mejores libros de este año. Hasta la fecha he leído un poco más de 80 libros y seguramente caigan uno o dos más antes de que termine el año, pero de momento quiero hablarles ya acerca de, bueno, esta lista con 15 libros que hice de los mejores libros que leí este año, que no necesariamente son libros que fueron publicados este año, sino que yo los leí este año. Bueno, ¿por qué están estos libros acá en esta lista? No necesariamente porque sean libros alabados por la crítica o que estén dentro de los parámetros y las variables de la crítica literaria y porque es alta literatura. No, son libros que a mí me gustaron porque conecté con los personajes, porque me gustó la trama, porque la pluma era buenísima, por lo que sea, son variables mías. El orden de los libros no es de más a menos favoritos, sino de manera aleatoria, todos me gustaron de una manera u otra. El primer libro del que les quiero hablar es Años de sequía, de Jane Harper. Esta es una historia que al principio a mí no me llamaba la atención porque la sinopsis me parecía muy cliché, muy de libro que ya he leído varias veces, porque la autora utiliza el concepto de protagonista que tiene que volver al pueblo después de mucho tiempo para resolver algo. Y contra todo pronóstico me encantó. El protagonista es un investigador de delitos financieros que tiene que volver a su pueblo después de mucho tiempo porque un amigo suyo de la adolescencia mató a su esposa, a sus hijos y después se suicidó él mismo. Entonces el protagonista vuelve al pueblo al funeral de su amigo y ahí, bueno, en el transcurso empiezan a aparecer estos fantasmas del pasado porque la gente del pueblo no lo quiere al protagonista, ni a él ni a su padre, y conforme va transcurriendo la historia vamos enterándonos por qué huyeron del pueblo. Y bueno, con el tema del asesinato empiezan a haber inconsistencias y él empieza a indagar un poco más a ver qué es lo que realmente pasó esa noche. Bueno, es una historia que está muy bien hecha, tiene para empezar una prosa genial, tiene un argumento muy bien marcado, un poco intrincado y hasta el último párrafo literalmente no paran las revelaciones, los giros, las resoluciones. Y bueno, que tiene una ambientación espectacular, está ambientado en un pueblito de Australia, muy del interior de Australia, en un pueblo donde no llueve hace décadas y bueno, esto influyó mucho en la economía del lugar y está muy bien hecho, hasta te muestran cómo hace todo un paralelismo entre el clima y la gente, la actitud de la gente, no está muy bien hecho, lo recomiendo mucho si les gustan los policiales bien hechos. El siguiente libro es Cuando todo cambió, de Donna Milner. Esta es una autora canadiense muy conocida allá en su país porque es conocida como la típica escritora canadiense que habla acerca del interior de Canadá, de momentos específicos en la historia, muy importante, ambienta sus historias en esos momentos y es bastante conocida, había sido. Esta es la única novela de ella que está traducida al español. Está contada en primera persona. Nuestra protagonista nos cuenta cómo fue crecer en una granja cuando ella era chica, ¿no? Y cómo era su familia, cuál era la dinámica que ellos tenían. Está ambientado, la parte de su infancia, adolescencia está ambientada a finales de los 60. Ellos vivían en la frontera con Estados Unidos y en esa época estábamos todavía ahí en la guerra de Vietnam y había gente que desertaba y se pasaba a Canadá. Y bueno, esta historia comienza cuando uno de estos desertores llega a la granja pidiendo trabajo y desde el momento en que esta persona llega y empieza a trabajar ahí, todo cambia. Las estructuras de esa familia se sacuden y todo lo que pasa en ese verano es muy definitivo. Está contado en dos partes, la parte en donde la protagonista cuenta lo que fue esa época de su vida y la actualidad, donde ella tiene casi 50 años más o menos y está volviendo a la granja por primera vez después de mucho tiempo, desde ese verano en donde todo cambió, porque ella se dejó de hablar con la familia y ahora está volviendo porque su mamá está enferma. Es una historia muy entrañable, muy de estas historias de familias que a mí me gustan, donde exploran toda la dinámica de una familia, las relaciones entre ellos, todo los secretos que hay, tiene el toque ese de drama, melodrama ahí, que está ahí en el medio, la línea es muy
fina, pero está tan bien hecho que me gustó. Es de las historias que me gustan, que buscaba, llegó en el momento en el que la necesitaba y la disfruté mucho. Tercer libro, otro policial, En piel ajena, de Tana French. Tana French es una de mis autoras favoritas, ya está ahí inamovible de mi podio de autoras favoritas. Y esta es una novela que es como un desafío, porque la autora te pide que vos creas en algo básicamente imposible. La protagonista, que es una ex policía que antes trabajaba de encubierto, la llaman a una escena del crimen porque se encuentran con una chica que es su doble exacto, y ella se encuentra ahí con ella misma muerta básicamente porque el parecido es idéntico, y deciden reclutarla una vez más para que se haga pasar por la muerta y se meta en su círculo de amigos para averiguar quién pudo haber sido el asesino. Es una novela genial. Yo ya hice una reseña un poco más en profundidad de este libro en un video en el que hablo de esta autora en general. Lo voy a dejar por acá para que lo vayan a ver cuando termine este video. En piel ajena fue uno de mis favoritos de este año, pero en general todos los libros de esta autora son hiper recomendables. El cuarto libro, El cuento de la criada, de Margaret Atwood. Y lo elegí porque este año salía la segunda parte después de, no sé, como después de 20 años de publicados. Entonces dije, bueno, quizás es hora de que lea el primer libro, ¿no? Yo no sé a esta altura que tanta gente no sabe de qué va esta historia, pero bueno, nos muestra un Estados Unidos en donde un golpe de estado teocrático tiene lugar. Y cambia todo, cambia toda la estructura, todo está basado en una religión así muy extremista, y las mujeres han dejado de tener hijos a consecuencia de la contaminación ambiental, digamos. La natalidad ha bajado mucho y las pocas mujeres que pueden tener hijos están obligadas a tener hijos. Y hay todo un sistema que las va repartiendo casa por casa como si fueran incubadoras, y los jefes de cada casa tienen que tener relaciones con esta chica para que ella quede embarazada. Una vez tenga el crío, ella tiene que dar el crío a la familia y después irse a otra casa donde la asignen para eventualmente quedar embarazada de nuevo, y así. El libro está contado desde la perspectiva de una de estas chicas que se llaman criadas, y nos cuenta, bueno, cómo es todo este sistema, cómo llegó, cómo surgió, flashbacks de ella antes del desorden, y es muy turbio, a mí me generó mucha ansiedad. Es un libro que tenés que agarrar cuando estás como en el humor para leer una historia así de turbia. Y después que salió ya la segunda parte, decidí que no la voy a leer, porque yo creo que el atractivo de esta historia y lo que lo hace más impactante son las cosas que no sabemos, son las cosas que la protagonista tiene que deducir o que nos hace deducir a nosotros. Y en el segundo libro todos estos misterios parece que son explícitamente revelados, y siento que me va a matar un poco la magia y el miticismo que tiene esta historia. Entonces de momento yo estoy muy feliz con haber leído esto. Es buenísimo si se quieren traumar. El quinto libro es Aprendiz de asesino, de Robin Hood. Este es el primer libro de una trilogía, es una saga de fantasía épica, es una de las primeras sagas de fantasía épica en la que yo me estoy adentrando, estoy incursionando en el género. Hasta ahora solamente he leído el primer libro de Juego de Tronos y algunos de Sanderson. Esta saga en particular me fanatizó bastante, me encantó. El primer libro ya me enganchó completamente. La historia no es el gran qué en cuanto a sinopsis, porque tenemos a el protagonista que nos cuenta la historia en primera persona, y él es el bastardo de uno de los herederos al trono, y su padre muere, entonces él queda como a la buena de el rey, que es su abuelo. Entonces decide recibirlo en el castillo, pero lo prepara para que sea su asesino personal. Lo que más me gusta de este libro, de esta saga en general, es que la parte de fantasía se va desarrollando muy de a poco. Aquí en el primer libro es como que solamente te presentan el concepto general de lo que implica la fantasía en esta historia, que va más sobre dos habilidades que tiene la gente. Una que se lo conoce como la habilidad, que es la de poder comunicarte con otras personas. Y la otra habilidad se llama la maña, que es de poder para vos vincularte con un animal.
es una saga que le va a llegar al cora a toda la gente que tiene mascotas o que tiene un vínculo muy fuerte con sus mascotas. Es como que esta es la saga para ustedes. A mí me tocó mucho desde esa parte, me encanta. Y bueno, además de que tiene todo un entramado político y un desarrollo espectacular. Y es una saga que puedo decir que yo ya la recomiendo a ojos cerrados porque es buenísima, la autora es buenísima, tiene una prosa exquisita y un desarrollo de personajes impresionante porque va más sobre eso que otra cosa. Sexto libro, Sadie, de Courtney Summers. Esta es una novela juvenil. La protagonista de esta historia es Sadie y ella es una adolescente de creo que 16 años que vive en un tráiler junto con su hermanita más pequeña. Viven las dos solas porque su madre las abandonó y están al cuidado de una de las señoras que está ahí a cargo de todos los trailers. Es como una especie de barrio de Estados Unidos. Bueno, la cosa es que la hermanita de Sadie aparece muerta y Sadie clama saber quién es el asesino. Entonces decide dejar todo, comprarse un auto e ir a buscar al tipo, al asesino. Esto por un lado, tenemos la narrativa de Sadie. Por otro lado, tenemos a un locutor de radio que escucha la historia de la desaparición de esta chica, de Sadie, y decide empezar una investigación para tratar de saber qué es lo que le pasó a Sadie, dónde está y cómo va qué es lo que le pasó. Y lo va haciendo a través de programas de podcast, en donde él va entrevistando a la gente gracias a las pistas que va dejando Sadie a medida que va buscando al asesino de su hermana. Es una historia re pesada con unos tópicos muy fuertes que vos decís, bueno, tenés que animarte a escribir esto para jóvenes y está bueno de último porque lo hizo re bien la autora. En manos de otra autora no sé cómo habría quedado, pero lo ejecutó re bien esta Courtney Summers. Qué sé yo, me parece una buena propuesta para empezar. Bueno, esta cuestión mal como generalizada, ¿no? De que los jóvenes solamente leen distopías y romances y no tenés esta parte de la literatura juvenil bastante heavy con temas importantes y hasta necesarios a veces porque alguien tenía que escribir esta historia. Y está muy buena, se la recomiendo a cualquiera en realidad. El libro número 7 es Word Slut, a Feminist Guide to Taking Back the English Language, escrito por Amanda Montell. Este es un libro de no ficción donde la autora lo que hace es desmenuzar el inglés desde frases cotidianas, insultos, profesiones, y las va desmenuzando desde una perspectiva feminista, contando los orígenes de cada una de estas palabras, de cada una de estas frases. Nos va mostrando acerca, ¿no?, de cómo el idioma inglés no quedó exento de toda esta cuestión histórica donde el lenguaje ha sido usado para perpetuar a la gente en el poder y mantener a las minorías a un costado, por supuesto. Y lo hace de una manera tan sencilla de entender. No es un libro de no ficción así que voy a decir, esto es un libro de texto. No, para nada. Es más, hasta la autora se toma la libertad de escribirlo desde un punto de vista muy humorístico. Está muy bueno, tiene un montón de datos interesantes de, bueno, si les gusta la lingüística y todo lo que tenga que ver con los idiomas y tal. Es un libro hasta obligado, me animo a decirles. No está en español, solamente está en inglés porque la idea es desmenuzar el idioma inglés, ¿no? Pero si tienen la oportunidad de leerlo, léanlo porque les va a encantar. Si les gusta todo, bueno, yo porque soy medio bastante friki con toda la cuestión de los idiomas y tal, me gusta mucho, entonces es un libro genial, me encantó. Libro número 8, Al cerrar la puerta, de B.A. Paris. Este es el típico thriller psicológico, comúnmente conocido como thriller doméstico, como una rama de los thrillers psicológicos, en donde la protagonista del libro en realidad es la pareja, es el matrimonio. Este matrimonio que desde afuera te lo pintan así como súper perfecto, armonioso, la imagen así hegemónica del matrimonio donde todo es perfecto, todo funciona, todo encaja. Pero a medida que la historia empieza a transcurrir, vos empezás a darte cuenta de que hay cosas raras, que se te prenden un par de alarmas ante algunas situaciones, hasta que bueno, te enterás qué es lo que hay de fondo. Y en este libro es bastante retorcido, está muy bueno. Es más, yo creo que
para que uno pueda disfrutar este libro en particular, tenés que permitirte creer un par de situaciones que vos decís, no sé, de verdad está pasando esto, pero una vez que te permitís creer eso, disfrutás mucho la historia porque tiene todos esos elementos para que vos no quieras soltar un libro, que estés ahí expectante a, ay, ¿qué será que va a pasar? ¿Va a haber un giro? ¿Cómo se va a resolver esto? Y así es, o sea, tiene esta cuestión de entretener, que es lo que buscan los thrillers psicológicos, supongo yo, por lo menos es lo que yo busco en uno de estos libros. Y lo encontré y me gustó, me pareció sumamente entretenido. Eso, si les gustan estos tipos de libros, este lo recomiendo bastante. Libro número 9, El Padrino, de Mario Puzo. Yo no tenía idea de qué iba la historia. Sabía que era sobre la mafia, pero fuera de eso no tenía ni idea. Si allá fuera algún loco como yo que no conocía de qué va la historia, va sobre la familia Corleone. Uno ve el título del Padrino y uno se imagina que la historia va sobre Don Corleone, pero no, en realidad es de la familia en general y el trabajo de la familia, que bueno, básicamente es la mafia. Y la historia lo que nos hace, cuenta todo lo que es el funcionamiento sistemático, ¿no? De todo esto, tipo qué funciones tenía cada miembro de la banda, de la familia, todas las operaciones, el poder que tenía esta gente, cómo influenciaban en la política, en la economía, en los negocios, en todo. Es como un sondeo general en todo lo que era el trabajo de esta familia. Lo que más me sorprendió de este libro es cómo yo me enganché con un formato o un tipo de historia que yo jamás pensé que estaría leyendo y que estaría reenganchado. La verdad que me sorprendió mucho la sencillez con la que está contada. Pareciera que no es largo, pero es un libro bastante largo, como de 500 páginas. Pero lo vale la pena, está muy bueno. El libro número 10, Daisy Jones and the Six, de Taylor Jenkins Reid, que acabo de enterarme que el año que viene va a salir en español bajo el título Todos quieren a Daisy. Y este libro es una biografía de una banda ficticia que existió allá en los 70. Tenemos por un lado a The Six, que es una banda de rock que se estaba formando. Y por otro lado tenemos a Daisy Jones, que era una cantante que estaba empezando a sonar por todos lados. Por cuestiones de comerciales, de contrato y tal, es como que deciden juntar a Daisy Jones and the Six. Y es una banda que fue furor, que fue de lo más allá en los 70, y cuando estaban allá en la cima del mundo se separan. Y este libro cuenta qué es lo que pasó. ¿Cuál es el problema, si se quiere, de esta historia que yo entiendo por qué a mucha gente no le gustó? Es porque el formato en el que la autora decidió contar era un tiro en la oscuridad, tipo te podía salir bien o te podía salir para el culo. A mí me gustó, pero está narrado como si fuera un documental. Todos los miembros de la banda, ya siendo mayores, deciden contar qué es lo que pasó, cómo fue todo básicamente. Entonces está narrado por muchas voces. Por ejemplo, en una misma página vos te podés encontrar como tal personaje, dos puntos, y lo que dice del tema que se está hablando, y así taca, 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 taca. Como si fuera un documental, cuando el entrevistador plantea un tópico y cada uno empieza a contar su versión. Eso en formato el libro no es muy llamativo, pero yo quiero destacar el audiolibro. El audiolibro es una producción espectacular, un elenco grande, porque hay muchos personajes. Es una superproducción ese audiolibro. La verdad es que para mí la autora lo escribió pensando en el audiolibro, pero bueno, no todo el mundo lee audiolibros, escucha, y es un formato que puede salir bien y puede salir mal. A mí un poco me tocó las pelotas que esté escrito así, pero la historia en sí a mí me había reenganchado. Es una historia buenísima, tanto que yo a veces tenía ganas de dejar de leer para entrar en YouTube y buscar a ver si esta banda existió, porque está tan bien narrado. Es una pasada de libro, muy bien. Entiendo cuál fue el objetivo de la autora. Para mí patinó al hecho de haberlo escrito así en formato de entrevista. Me pareció que, como les digo, fue un tiro en la oscuridad.
Así que bueno, eso, denle oportunidad si quieren, pero sepan a dónde se están metiendo. Libro número 11, Un beso de Dick, escrito por Fernando Molano Vargas. Esta es una historia que rescaté del olvido, porque bueno, es una historia que fue publicada en 1992 y es un clásico de culto de la literatura colombiana, pero poco se lo consigue o poco se escuchó hablar de él, y a mí me lo han recomendado un chico colombiano y lo encontré de casualidad y es una historia hermosa. Por suerte, como que tuvo un mini boom este año en BookTube y mucha gente empezó a hablar del libro y está buenísimo porque está teniendo más visibilidad, se merece más visibilidad. La historia es muy sencilla, o sea, va sobre dos protagonistas que se llaman Leonardo y Felipe. Son dos adolescentes que son compañeros del colegio y que también juegan juntos al fútbol y tal. Y la historia va acerca de cómo ambos se empiezan a dar cuenta de que se gustan y empiezan a salir. Y es todo, el autor cuenta, digamos, cómo es todo este proceso, ¿no? De que dos chicos que se están enamorando. Es una historia linda, tierna, con una prosa buenísima. Después me enteré que el autor es poeta y fue como, bueno, tiene sentido porque es hermoso, un libro para marcarlo todo el tiempo, tiene unas frases, unas escenas, unos diálogos hermosos. Si pueden conseguirlo, léanlo porque es, como les digo, una joya ahí que está a punto de perderse y menos mal que ahora la gente está como empezando a hablar más del libro, pero es buenísimo. Libro número 12, El zorro, de Isabel Allende. Si son nuevos, les comento, Isabel Allende es mi escritora favorita indiscutida. Estoy leyendo sus libros por orden de publicado y este no me acuerdo, habrá sido el libro número 13, 14. Con Isabel tengo como altibajos y venía de una mala experiencia con un libro, con el final de una trilogía que no me gustó, y con este libro me amigué con ella porque volví a encontrar eso que me gusta de ella, cuando te cuenta la historia de un protagonista a lo largo de su vida, de todos sus años, con la prosa de Allende, con todo lo que eso implica. Este libro nos cuenta la historia del zorro. El zorro, de Don Diego de la Vega, el zorro que todos conocemos, espero que sepan de qué estoy hablando. Lo que el autor hace es como tomarse libertades y contar no su versión de la historia, cuenta la historia del zorro, pero con su prosa, desde que nace, su amistad con Bernardo cuando son todavía bebés inclusive, a todo el trayecto de su vida, sus amores, sus aventuras, todo, hasta que, bueno, se convierte en el zorro. ¿Qué es lo que más me sorprendió? Que me terminé enganchando por la historia del zorro. El zorro jamás me interesó en la vida. Habré visto 2 o 3 capítulos de la serie como mucho cuando era chico, pero después era un personaje así que conocido, popular, pero que nunca me llamó la atención. Y si no hubiera sido porque lo escribió ella y formaba parte de su bibliografía y yo quería leer todos sus libros, quizás no lo hubiera elegido. Pero en serio, si ustedes están dudando, si dicen, ¿qué me importa el zorro? Denle oportunidad, pues está muy buena. Libro número 13, Juego de niños, de Carmen Posadas. Este creo que fue el descubrimiento del año. La autora en sí. Es el primer libro de ella que leo y ya siento como un respeto impresionante por esta mujer. La historia va sobre una escritora de thrillers que está empezando a escribir un nuevo libro. Y en este libro va a contar un asesinato de un niño a mano de otros niños. Esta historia que ella está escribiendo empieza como a resonar en recuerdos que ella tiene de algo que pasó cuando ella era una niña, una adolescente en realidad, y cómo todo eso empieza a verse en el presente, pero en la vida de su hija. Es como 3 historias, 3 ramas de la misma historia contada por la misma protagonista que van convergiendo y se van separando y se van uniendo, y este libro es como una oda a todo lo que podés hacer con las palabras o cómo podés contar la historia más sencilla del mundo, pero si vos tenés la forma de contarlo y la fluidez y el talento, mucho debe ser talento, ¿no? Te sale una obra genial. Es impresionante la prosa de esta mujer. Yo quedé así como, ahí en las primeras 5 páginas ya me dio vuelta todo. Es impresionante cómo te lleva, te trae,
parte de un tema, se va, vuelve y te va hilando 3 historias distintas. Eso es talento, loco. Libro número 14. The History of Love de Nicole Krauss. En español está publicado como La Historia del Amor por Salamandra. Este libro también es una de esas historias que tienen 3 historias adentro de una historia. En este libro todo gira en torno a la historia del amor, que es el título de una novela. Por un lado tenemos a una adolescente de creo que 14 años que se empieza a obsesionar con esta novela, que es una historia que su mamá está traduciendo del español al inglés. Después, por otro lado, tenemos a otro protagonista que se llama Leo, que es un hombre ya muy mayor que ya está como esperando a morirse básicamente, y pasa sus días soñando con un viejo amor que él dejó en Polonia cuando era muy joven y que le inspiró a escribir una novela. Y después, por otro lado, tenemos la storyline de el autor de La Historia del Amor. Son 3 ramas, ¿no? 3 historias que también eventualmente van a unirse. Y lo más lindo de esta historia es que tiene también una prosa hermosa, pero es una prosa más lírica, como más poética, tiene así unas escenas muy bellas, muy que te tocan las emociones, y es una historia muy entrañable, además de que es un libro que va sobre libros, sobre gente que ama los libros y sobre cómo las historias pueden perdurar en el tiempo y tener efectos en distintas generaciones y cómo afecta de una manera u otra al lector y el destino de cada uno de la gente por la cual esta historia pasa por sus manos. Es hermosa. Es un poco complicada, tengo que ser sincero. Yo siento que es un libro que tengo que volver a leer para que me quede un poco más en claro todo de cómo se unen las historias, pero se disfruta mucho, es hermosa, es una historia esa que te queda. Y el último libro que elegí se llama Las Otras Islas. Es una antología que editó la editorial Alfaguara. Creo que eran 10 cuentos, todos de autores y autoras argentinas, donde el tema principal de cada uno de los cuentos es la guerra de Malvinas. Cada cuento está contado desde distintas perspectivas, tanto de familia, de excombatientes que volvieron después de las islas, cuentos que transcurren en las islas y de distintas perspectivas, pero la guerra de Malvinas es el tema principal de cada uno de los cuentos y me pareció una muy buena selección. Todas te movilizan hasta todo. Yo terminé llorando creo como con 5 cuentos, pero porque es un tema del que yo poco sé y no es que me han enseñado mucho tampoco en el colegio ni en la escuela. Entonces ahora de grande es como que yo empiezo a indagar un poco y encontré este libro en la biblioteca. Insisto, me pareció una muy buena recopilación de cuentos. Me gustó mucho, a la par de que también descubrí a muchos autores argentinos que no conocía y pude leer su prosa ahí en estos cuentos. Y bueno, estos fueron los mejores libros que leí en el 2019, espero que les haya gustado, que se hayan llevado más de una recomendación. No se vayan todavía porque les dejo este video donde hablo acerca de mi primera novela que acaba de ser publicada, así que vayan a verla. Los estoy viendo en los comentarios y nos vemos la semana que viene en otro video. Chao.